Bien, en este video analizaremos cuáles son los elementos curriculares. Los elementos curriculares, como su nombre lo dice, son los elementos que conforman el currículum. Es decir, son todos aquellos aspectos en los cuales está construido lo que los alumnos van a aprender, lo que tienen que aprender y cómo lo van a aprender, en qué fundamentos. Es decir, los elementos curriculares son la base que guiarán todo mi trabajo como docente. Y efectivamente, esa es su función, nos sirven para guiar cada una de las acciones que realizamos, cada una de las actividades que planeamos. ¿Cuáles son las que debo incluir en mi plan? Bueno, en mi planeación yo puedo incluir los elementos curriculares que den sustento a lo que yo estoy haciendo. El más importante de los elementos curriculares en el cual debemos basar nuestra planeación, nuestra enseñanza y nuestra evaluación es el aprendizaje esperado, nunca el libro de texto. Recuerden, el libro de texto es simplemente una herramienta de apoyo docente, una herramienta de apoyo para que los alumnos desarrollen las actividades. Pero la planeación siempre debe surgir del programa y siempre debe estar de acuerdo o debe ser congruente con los elementos curriculares. El principal elemento curricular es el aprendizaje esperado. Siempre ténganlo en mente. ¿Qué es lo que van a aprender mis alumnos? En algunos otros años, en años atrás, no se denominaba aprendizaje esperado, era objetivo o propósito. Ahora me parece mucho más claro y preciso tener un aprendizaje esperado, que se puede desarrollar a lo largo de 2 semanas, 1 semana, 3, 4 sesiones, dependiendo de la complejidad del mismo. Los que debo incluir en mi planeación son aquellos elementos curriculares que me permiten enfocarme hacia lo que estoy haciendo. Los elementos curriculares, imaginemos que son la brújula que nos permitirá llevar nuestro barco a buen puerto. Sin una brújula, perdemos el camino y llegaremos a sitios o llegaremos a resultados que no deseamos. Por lo tanto, los elementos curriculares son importantes tenerlos siempre en mente y siempre presentes, y vale la pena escribirlos en la primera parte de manera muy concreta, muy sencilla. Es decir, los elementos curriculares son los que debo conocer y tener como fundamento. ¿Cuáles podría omitir en esta parte de los elementos curriculares? Podría omitir el enfoque del campo de formación, el enfoque didáctico o en el programa 2017, el enfoque pedagógico. No necesito escribirlo, pero sí necesito saberlo. En los ejercicios anteriores yo les pedí que pusieran el enfoque como parte de un elemento curricular porque consideré importante que revisaran esta parte de los programas, ya que el enfoque nos da nos muestra con mayor precisión qué es lo que tenemos que hacer con diversas asignaturas. Por ejemplo, el enfoque de matemáticas nos dice que esa práctica del aprendizaje de las tablas no tiene congruencia con ningún enfoque. Pero si desconocemos los enfoques, si desconocemos lo que los programas muestran, qué es lo que pretenden desarrollar en los alumnos, pues continuaremos pidiéndole a los alumnos que se aprendan las tablas de multiplicar. El enfoque y los elementos curriculares nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. No es tanto la memorización de las tablas de multiplicar, sino que los alumnos desarrollen el proceso, ese proceso matemático que les va a ayudar a identificar que la multiplicación es una suma sintetizada y que la pueden aplicar. Es decir, cuando un alumno sabe multiplicar, les puede responder la multiplicación de, por ejemplo, ¿cuánto es 3 por 16? Y no se limita al aprendizaje de las tablas. Si un alumno le responde ¿cuánto es 3 por 16, 5 por 21? Es que sabe multiplicar.
Si no se les responde es que únicamente memorizó las tablas. Bien, para eso nos sirven los elementos curriculares. Ahora, los que vamos a manejar, los principales elementos curriculares que vamos a manejar en nuestras planeaciones, y los que deben de tener en todas sus planeaciones van a ser los siguientes. Hice una distribución de los elementos curriculares de acuerdo al programa 2011 y programa 2017, obviamente de lo que contienen los programas en cada una de las asignaturas, y estoy incluyendo un elemento que me parece importante, que es el propósito o los propósitos para la educación primaria en 2017, para que lo tengamos presente, es decir, para observar la congruencia de mi aprendizaje esperado con el propósito que tenemos para la educación primaria. Este propósito bien podríamos omitirlo si nosotros lo tenemos ya en mente y lo conocemos y siempre lo tenemos en consideración en nuestras planeaciones. Este es uno de los elementos que les mostré en un video anterior, donde les hacía la sugerencia de qué es lo que debemos saber antes de planear. Los propósitos, los estándares, los enfoques, las competencias en el 2011, las prácticas sociales del lenguaje, ejes, etc. Esos son aspectos que debemos saber. Pero en una planeación, los elementos que nos ayudan a guiar nuestras actividades son las que les voy a presentar a continuación. Para efectos de la planeación o las planeaciones que vamos a realizar en el resto del semestre, vamos a considerar estos elementos curriculares. Así es que pongan especial atención a estos elementos. Empecemos con español en programa 2011 y lo que es el equivalente lengua materna español en el programa 2017. 2011, iniciemos con el 2011. Es necesario que en todas las asignaturas pongamos como parte de los elementos curriculares los siguientes elementos: asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo. Cuando hablo de tiempo me refiero a cuántas sesiones, si son 3, 4, 5 sesiones, y de cuánto tiempo cada una. Recuerden que ya vimos en un video anterior el tiempo distribuido para cada una de las asignaturas, que tendría que ser aproximadamente de 1 hora diaria, 50 minutos a 1 hora diaria. Van a poner también el propósito, en este caso, de la enseñanza del español en la educación primaria. ¿De dónde lo obtienen? Lo obtienen del programa. ¿Y cuál van a poner? El que tenga relación directa con el aprendizaje esperado. También van a poner la práctica social del lenguaje, el tipo de texto, las competencias que se favorecen y los temas de reflexión. Pero recuerden, no deben poner todos los que vienen en el programa, sino únicamente aquellas competencias que se relacionan directamente con el aprendizaje esperado, que puede ser 1 o 2. Ahora, en el programa 2017 deben escribir como parte de los elementos curriculares asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, propósitos para la educación primaria. En este caso, los que correspondan con el aprendizaje esperado, recuerden, el ámbito y la práctica social del lenguaje. Estos son los elementos curriculares que ustedes deben tomar en cuenta en su planeación. Ahora recuerden, les estoy pidiendo estos porque son los más importantes, son la base para poder planear. Los otros elementos son los que ya deben saber, como buenos docentes, deben saber los elementos que guían nuestra práctica docente. Pero para una planeación, esos son los elementos curriculares que yo considero y yo les sugiero que los tengan en sus planeaciones y que son los que vamos a utilizar en las planeaciones que vayan a ser motivo de evaluación en el resto del curso. Ahora veamos matemáticas. 2011. Asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, competencias que se favorecen y los ejes. En este caso deben mencionar todos los que se relacionen con el aprendizaje esperado. 2017. Asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados. Propósitos para la educación primaria. Nuevamente,
los que correspondan con el aprendizaje esperado, eje y tema. Aquí en el 2017 ya manejan también el tema, ya los conocen. Veamos para ciencias naturales. Elementos curriculares del programa 2011. Asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, competencias que se favorecen y contenidos, únicamente los que correspondan con el aprendizaje esperado. En programa 2017, la asignatura es Ciencias Naturales y Tecnología. Deberán anotar asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, propósitos para la educación primaria, eje y tema. En el caso de Historia, programa 2011, asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, competencias que se favorecen, contenidos, los que correspondan con el aprendizaje esperado, obviamente. Y en el programa 2017, asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, propósitos para la educación primaria, eje, tema. Geografía, programa 2011, asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, eje temático, competencias que se favorecen y contenidos. Para el programa 2017, asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, propósitos para la educación primaria, eje y tema. Formación cívica y ética, programa 2011, asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, ámbito. Aquí en el ámbito deben ser los que correspondan con el aprendizaje esperado. No debo anotar todos, únicamente los que tengan correspondencia directa con el aprendizaje esperado. Competencias que se favorecen y contenidos, también que tengan correspondencia con el aprendizaje esperado. En el programa 2017, asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, propósitos para la educación primaria, eje, tema. Y finalmente, educación artística, programa 2011, asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, competencias que se favorecen, lenguaje artístico, recuerdan que habíamos comentado el lenguaje artístico, ejes. Programa 2017, que la asignatura es artes, asignatura, grado y grupo, bloque, tiempo, aprendizajes esperados, propósitos para la educación primaria, eje y temas.